Aleluya. Gloria al Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor, en esta noche. Aleluya. Qué bueno y maravilloso es el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te mueves entre el pueblo. Gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta hora, Padre. Tú eres maravilloso, Señor, tú eres grande y precioso. Sí, Señor, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, al trono de tu justicia y misericordia, Señor, por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos acercamos al trono de tu misericordia, al trono de tu gracia, Señor, confiando, creyendo que tú eres bueno, Señor, que tú eres grande en misericordia, tardo y lento para la ira, pero grande en misericordia. Padre, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, de podernos acercar a tu presencia, de poder permanecer en tu presencia. Gracias por darnos el honor. Gracias por darnos, Señor, el privilegio de ser hechos hijos tuyos por medio de Jesucristo, por medio de la sangre, por medio del pacto renovado, a través de la sangre que derramó Cristo en el madero. Señor, gracias. Reconocemos que de no ser por la sangre de Jesús, no tendríamos ningún derecho, no tendríamos ninguna oportunidad de acercarnos a tu presencia, Dios. Éramos enemigos tuyos según la Escritura. Éramos enemigos, éramos desconocidos tuyos, Dios. Enemigos por causa del pecado, por causa de vivir en tinieblas y en oscuridad. Pero gracias a Jesucristo, gracias al Cordero de Dios, que tomó forma de siervo, que tomó forma de hombre y se humilló totalmente, como dice la carta a los Hebreos, se humilló hasta lo sumo, se humilló, aleluya. Jesucristo en los días de su carne se humilló y rogó al Padre, al que podía librarlo de la misma muerte, pero también se sometió en obediencia al Padre para cumplir el propósito por el cual Él vino a esta tierra, a dar su vida a cambio de la nuestra, a dar su cuerpo, a dar todo su ser para rescatarnos a nosotros. Señor, qué grande y maravilloso es lo más bello que podemos encontrar en las Escrituras. El amor del Padre personificado en Jesús, entregándose completamente en obediencia, muriendo por nosotros, tomando nuestra culpa, tomando nuestros pecados. Él siendo justo, siendo perfecto, Él se hizo pecado. Él tomó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros, tomó nuestras culpas, nuestras faltas, todo lo malo que nosotros hicimos desde que el hombre y la mujer tomaron el camino equivocado. Jesús tomó todos esos pecados y los llevó en la cruz, cumpliendo ahí la ley, cumpliendo ahí la demanda de Dios de que había que morir por causa del pecado. Qué bueno, qué lindo, qué precioso es nuestro Dios, aleluya. Hoy es un día muy, pero muy especial, porque hoy el Señor Jesucristo nos ha extendido su misericordia. Hoy el Señor Jesucristo nos ha extendido su amor una vez más. Si tú y yo estamos respirando todavía, si tú y yo estamos tomando de la gracia del Señor en este día, es por su misericordia, es por su amor. No es porque seamos buenos. No hay ni uno bueno, dijo Jesús. No hay ni uno tan solo bueno. Aunque tú hagas buenas obras, aunque tú regales cosas, aunque tú ayudes a quien sea, la palabra del Señor dice que no hay ni uno bueno, solo Dios. Nadie, ninguno de nosotros le puede quitar ese lugar a Dios. Él es el único más que bueno, más que bondadoso. Seamos todos bienvenidos en esta noche, en esta hora.
a una transmisión de transformación. Hoy es miércoles 8 de febrero y según pues el calendario, hoy este equipo de trabajo del reino de Dios, este equipo de predicadores, de siervos y siervas que formamos el Ministerio de Transformación, estamos llegando a 3 años transmitiendo. Bueno, comenzamos un 8 de febrero del año 2020. Recuerdo muy bien esa mañana cuando estuvimos en las instalaciones del canal Vida TV, que yo creo que todavía está funcionando este canal, ahí en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Y nos presentamos con mi hermano Daniel Quiroz y este servidor para dar inicio a este proyecto de predicación de la palabra, de enseñanza de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestra familia también y de hermanos en la fe, que desde que compartimos el sueño, la idea, el propósito que Dios había puesto en nuestro corazón con mi hermano Daniel, de este ministerio apasionado por las almas, apasionado por el reino de Dios, varios hermanos en la fe pues se apuntaron y dijeron: hermanos, vamos a apoyar, vamos a ser parte de ese ministerio. Y gracias una vez más al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y gracias a ustedes, hermanos, gracias a mi querida esposa Ida Yolani, que también es parte del equipo de trabajo de este ministerio, a mis 4 hijos, a Cecia, a Gabriel, Josabet, a Enoch, Isaí, gracias, hijos, por apoyar el ministerio de sus padres, a mi querido hermano Daniel Quiroz, que ha sido más que un hermano, más que un amigo, ¿verdad? Un consiervo, ¿verdad? En la predicación de la palabra. Yo sé que el Señor tiene grandes galardones para mi hermano Daniel, para su querida esposa Mari, para la descendencia de mi hermano, a mi querida madre Carmen Paz, que yo sé que estamos en sus oraciones siempre, que Dios me la bendiga, y a cada pastor, a cada ministro que de alguna manera nos ha venido apoyando con sus oraciones, otros con sus palabras de ánimo, con su entusiasmo, otros con sus críticas también nos han servido, porque cuando alguien nos critica para bien, nosotros hacemos los ajustes necesarios, cambiamos algo, ¿verdad?, que alguien nos señala y que realmente debemos de modificar, pues lo hacemos. No somos los grandes predicadores, claro que no, cada día aprendemos, cada día somos moldeados por las manos del Padre a través de su palabra y su Espíritu Santo, y ahí vamos en el nombre de Jesús, dando el mensaje, porque para eso nos ha dado una boca el Señor, para eso nos ha dado un corazón, para amarlo a Él sobre todas las cosas y para proclamar este santo evangelio. Dios bendiga a los hermanos que están ya conectados, a la familia que están conectados. Veo por ahí, dice la hermana Kenia Álvarez, Dios le bendiga, hermano, amén. Dios bendiga su vida, hermana, a su esposo, su familia, a mi queridísimo hermano Víctor Pereira, Dios me lo bendiga, hermano, aleluya, gloria a Dios. Adelante con ese ministerio de alabanza, con esos pupilos, que yo sé que también el Señor le va a seguir bendiciendo, hermano, le va a seguir bendiciendo, aleluya. Hable, dice, oh Jehová, aleluya, que eso es lo que queremos, que el Señor hable a través de nuestros labios, que no sean nuestras emociones, que no sea nuestro intelecto, sino que sea el Espíritu Santo, que desde los inicios, siempre el Espíritu Santo ha hecho uso de varones, de hombres y de mujeres. Y muchas de las veces el Espíritu Santo echó mano de personas que quizás no calificaban para otros hombres, quizás para la sociedad no calificaban. Y yo creo que lo sigue haciendo, hermano, porque si usted me toma medidas a mí, humanamente hablando, si usted me toma medidas, pues quizás yo no califique para muchos aquí. Quizás yo no debería ser el que esté delante de ustedes hablando la palabra del Señor, pero a Dios le plujo, a Dios le plació, a Dios le dio la gana, hermano, ¿verdad?, de tomarnos en su misericordia y poner su santo evangelio en nuestro corazón y en nuestros labios para proclamar. No lo hacemos, hermano, para figurar, sino por obediencia al Señor y porque queremos ver su rostro aquel día y escuchar su dulce voz decirnos: buen siervo fiel, en lo poco fueron fieles,
sobre lo mucho los pondré. Entren al gozo de su Señor. Esas serían para mí el más grande galardón, oír la dulce voz de mi amado Jesús, aquel que un día en la cruz del Calvario clavado dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Por culpa mía, por culpa suya, él clamó al Padre diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Señor Jesús sintió por primera vez una separación tremenda del Padre por causa de tus pecados y mis pecados. Él sintió que el Padre se apartó. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo esa voluntad divina de que tenía que morir por causa del pecado, porque la carta a los Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús vino a pagar lo que nosotros debíamos. Él vino a morir en nuestra posición, en nuestro lugar. Jesús vino a morir en nuestro lugar. No sé, pero yo creo que el Espíritu Santo está usando mi vida esta noche como evangelista, porque está de más decir, hermano, que este planeta nos está gritando en la cara. El mundo, el planeta, la creación nos está gritando en la cara que Cristo viene por su iglesia. Imagínense, quizás ya no está usando solo las voces nuestras humanas, sino que está usando la creación. La Biblia dice que la creación gime, y es un gemir de alerta, es un gemir de avisos, hermano. Hermano, hoy los medios de comunicación están por todos lados. Hay una facilidad enorme de darse cuenta de lo que sucede alrededor del mundo. Y yo sé que todos sabemos de los terremotos, de las calamidades que están pasando, hermano, mucha gente en el mundo entero. Las guerras están a la orden del día. Los rumores de guerra, hermano, ni se diga. ¿Qué nos toca a nosotros, la iglesia? Anunciar: Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Los que están tibios, metámonos en el fuego más. Los que están fríos, conviértanse al Señor. Los que están dormidos, despertémonos, hermano. No seamos como ese grupo de las 5 vírgenes insensatas que se durmieron y que se descuidaron de su aceite, del aceite del Espíritu Santo. Porque el aceite, hermano, no es otra cosa más que la llenura del Espíritu Santo. Hoy hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, que saben Biblia, que tienen diplomas, que tienen, qué sé yo, certificados, pero que tienen un vacío del Espíritu Santo. Hay de repente mucho ego en ellos, hay mucho intelectualismo en ellos y ausencia del Espíritu Santo. Y esa parábola de las vírgenes fue dicha por el Señor Jesucristo, dándonos la alerta que nosotros debemos de ser del grupo de las 5 prudentes, de las 5 sensatas, de las 5 que aunque tuvieron un tiempito de somnolencia, pero que estaban apercibidas. De repente tú has tenido momentos de debilidades, de repente yo los he tenido también. Yo creo que todos en la vida hemos tenido momentos de querer abandonar el barco. Pero yo te digo, en el nombre de Jesús, por esta palabra, debemos de ser apercibidos, hermano. En este tiempo ya no es momento para decir me voy a dar vacaciones, o me voy a dar un relax, o me voy a dar, qué sé yo, un tiempo para descansar. No, hermano, hoy es donde debemos de arreciar más. Personalmente debemos de arreciar más en nuestra búsqueda personal, en mantener nuestro corazón ocupado en la presencia de Dios. Oiga bien, debemos de mantener nuestro corazón ocupado, no preocupado, que son 2 palabras muy diferentes. Dios nos manda a ocuparnos en nuestra salvación. Cada día debemos, como Noé, estar en esa ocupación. El arca de salvación es Cristo. Y así como Noé pasó tiempo, pasó años ocupado en aquello que iba a ser la salvación de él y de su familia, así nosotros debemos de ocuparnos cada día en la oración, en la meditación de la palabra. Y si puede hacer ayunos, hagámoslo también. Si podemos hacer vigilias, hagámosla también. Si podemos compartir a otros de Cristo, hagámoslo también. Eso abona para que estemos en el fuego, hermano. Pero si tú te callas, si yo me callo,
si yo me abandono al descuido espiritual, correríamos el riesgo de ser de las 5 vírgenes insensatas. Bien, eso como modo de introducción. Dios bendiga la vida de mi querido pastor José Ramón González Bueso, de la Iglesia Congregacional Dios es Amor. Dios me lo bendiga, ministro. Dios bendiga a su esposa, a su familia. Dios bendiga su congregación. Dios bendiga a mi tía Neisy Quiroz, a su esposo, a quién más está por ahí, mi hermano Daniel. Gloria al Señor. A Noé, Dios me lo bendiga, Noé, ahí están los dos. ¿Quién más? Bueno, los que se van a ir conectando, los que están compartiendo la transmisión. Les decía que hoy, 8 de febrero, son 3 años. Quizás alguien dirá que poquito, ¿verdad? Bueno, son 3 años del Ministerio de Transformación. Pero por la misericordia del Señor, pues ya llevamos un tiempo en los medios. Recuerdo que estuvimos en la radio Vida Visión desde casi el 2006 por ahí, 2004, en la radio Láser FM también, en el programa de jóvenes, y por ahí estuvimos en la televisión también, en el programa Más que Vencedores, el cual sigue dirigiendo mi queridísima tía y hermana en Cristo, Lesbia Quiroz de López. Que Dios bendiga a mi tía y hermana en Cristo, Lesbia, a su esposo José Ramón, a mis primos. Estuvimos también en la radio dirigiendo el programa Alas de Águila. Bueno, se me escapa otro nombre. En Occidente también con mi amada esposa. Estuvimos en la radio Río de Dios, en el programa Tiempo de Transformación. En la Virtud Empira también por cerca de 5 o 6 meses tuvimos programa Si le crees a Dios. Ha sido una bendición, hermanos, desde que el Señor me rescató de las tinieblas, de los vicios, allá por el año 2000. Desde que el Señor tuvo misericordia, hermanos, yo no lo busqué a Él, Él me buscó a mí, como lo ha hecho con todos. Sería mentiroso el que diga de que buscó a Dios. No, hermano, Él nos buscó. Él nos escogió, nos eligió para hacernos su pueblo, sus hijos. Y de eso debemos de estar eternamente agradecidos, hermano. Como les dije hace un rato, no calificábamos para ser hijos de Dios. No calificábamos. Éramos lo peor. Éramos una llaga podrida, dice la Biblia. Éramos trapo de inmundicia. Éramos lo peor. Pero Jesucristo, en su misericordia, derramó su sangre para lavarnos, para limpiarnos y purificarnos. Y todavía lo sigue haciendo. Si algún amigo, alguna amiga, alguna familia, hermano, que no está en Cristo, que está distante de Dios, en esta noche yo te digo, acércate al Señor. Deja que Él limpie tu corazón. Deja que Él lave tus pecados con su sangre. Aunque haya sido asesino, violador, aunque haya sido la peor calaña de esta tierra, el Señor Jesucristo puede hacer de tu vida una nueva criatura, lo dice Corintios. La carta a los Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación, con nuevo ADN. La sangre de Cristo nos viene a limpiar, a purificar, pero también nos cambia, hermanos, de adentro hacia afuera. Hace una metamorfosis, una metanoia, dicen los estudiosos. Es un cambio, hermano. Es una transformación. Y de eso quiero hablarles. Bueno, seguirles hablando porque ya estamos predicando en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 12. Y quiero hablar de lo que es el emblema de este programa. Transformación. Romanos capítulo 12, versículo, aleluya, versículo 1 y 2. Y con toda reverencia, respeto y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leo esta santa palabra, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis, estoy en el versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Este ha sido la base, el fundamento bíblico para este programa que ya 3 años hoy, por la gracia y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos llegando, hermanos. Yo sé que estamos, ¿verdad?, tiernos todavía, pero ahí vamos. Y estamos ya en estos tiempos del cumplimiento de la palabra, y para mí siempre será un gran privilegio, un gran honor el poder dar el mensaje que un día me llegó a mí y me ha dado salvación y me ha bendecido y ha añadido a mi vida grandes bendiciones. Mi esposa es una de ellas, mi matrimonio, mis hijos, ¿verdad?, son bendiciones que Dios ha añadido a mi vida. Yo nunca jamás, hace años, nunca jamás me imaginé que yo iba a poder casarme, mucho menos que iba a tener descendencia. Yo siempre pensaba, cuando estaba en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en los lugares de pecado, yo siempre, el enemigo me había puesto en mi mente, en mi corazón, que yo iba a morir joven, que a mí me iban a matar, porque eso era lo que me decían los demás compañeros de la calle. Me decían: a este vago, a este vagabundo, lo van a hallar muerto, decían. A este lo van a tirotear. Este se va a morir de una sobredosis. Y así, ese era el pan de cada día que yo escuchaba en los lugares que yo frecuentaba. Y yo había llegado a creer esas mentiras del diablo. Yo había llegado a creer todo lo que decían a mi alrededor, que yo iba a morir, que me iban a matar, que me iba a morir de beber, de drogarme. Y así hay mucha gente hoy en día, creyendo las mentiras del diablo, creyendo las mentiras de la religión, creyendo las mentiras aún de su propia familia, que desconocen la verdad de Cristo, creyendo las mentiras que este mundo o el sistema de este mundo pasa lanzando a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, hermano, porque así como nosotros estamos predicando la verdad de la palabra, así hay mucha gente, hermano, que no descansa día tras día, soltando basura, tirando maldiciones, pervirtiendo a la gente, pervirtiendo a los jóvenes, hermano, incitando al pecado, promoviendo el pecado, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, hermano. O sea, las redes sociales, los medios de comunicación, si no tenemos el dominio propio, si no tenemos la ayuda de Dios para cancelar, hermano, todo ese tipo de borbandeos de las tinieblas, también aún nosotros los cristianos podemos llegar a ser trastocados por esos ataques diabólicos. Por eso, en esta noche, yo quiero seguir martillando en estos versos, porque el propio apóstol Pablo, el perito arquitecto, al que el Señor Jesucristo escogió camino a Damasco, lo escogió el Señor Jesús. A Pablo no lo escogieron los 12 discípulos, y que no dejaron de ser hombres de Dios. Pero a Pablo no lo escogieron echando suerte como a Matías. A Pablo lo escogió el propio Señor Jesucristo. Dios puso su mirada sobre Saulo de Tarso, convirtiéndolo al apóstol Pablo y enviándolo como el apóstol a los gentiles. Enviándolo, hermano, a predicar el evangelio a aquellos que por nacionalidad supuestamente no eran pueblo de Dios, porque los judíos, los israelitas, se creían ellos, no, que eran los exclusivos. Los israelitas, los judíos, y hasta el sol de hoy, pues se mantiene esa creencia en muchos judíos, que ellos tienen la exclusividad para Dios. Pero Jesucristo, por la dureza del corazón de los propios israelitas, abrió las puertas a nosotros los gentiles. Ya era un plan dado desde la eternidad. Y aquí estamos dándole cumplimiento a ese plan. Y aquí estamos dándole seguimiento a ese ministerio, a esa gran comisión que el Padre nos ha dado. Pero bien, Romanos 12:1, así que hermanos ruego, oiga bien, el apóstol Pablo le hace una súplica, un ruego a los cristianos en Roma. Esta carta dirigida a la iglesia en Roma estaba dirigida a los creyentes, a los hermanos. Esta carta no es a los inconversos, no.
Todas las cartas paulinas y la carta de los diferentes apóstoles, Pedro, Santiago, son cartas a las iglesias, a nosotros, a los creyentes. Y mire cómo se expresa el apóstol. Dice, les ruego, les suplico, les encarezco por las misericordias de Dios. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque a Dios, al Padre, se le adora en espíritu y en verdad. Se le adora con nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Entonces, esta iglesia en Roma, por estos escritos, podemos ver de que estaba dando una entrega a medias a Dios. Se estaba entregando a medias, o sea, estaban volviéndose religiosos. Estaban haciéndose domingueros, como se dice popularmente. Estaban dándole a Dios una adoración a medias, del diente al labio. Y aquí el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, les dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vuestros cuerpos físicos en sacrificio vivo. Porque recuerde que no solamente adoramos a Dios con el alma. No solamente obedecemos a Dios con la mente. No, tenemos que hacerlo, hermano, completamente. Nuestro cuerpo debe de glorificar a Dios. La forma como nosotros disponemos nuestro cuerpo. Hermanos, somos templo y somos morada, habitación del Santo Espíritu de Dios. Oiga bien esta versión. Aquí yo me estoy apoyando en una versión diferente a la Reina Valera. Y es bueno que pongamos atención. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Oiga bien cómo dice esta versión. Con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él, o sea, a Cristo, que le den a Él sus cuerpos, como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. Y luego dice el versículo 2, no dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Esto está muy, pero muy bueno, esta versión, me gusta. Y voy desglosando lo que significa esta palabra. Os ruego, lo que les estaba diciendo. Aquí el apóstol Pablo dice de comenzar una carta con una sección de doctrina fuerte y de seguir con exhortaciones hacia una vida cristiana. Pablo les ruega a los cristianos a vivir de cierta manera a la luz de lo que Dios hizo por ellos. Oiga bien, la exhortación que Pablo hace, os ruego, es para que nosotros los cristianos, porque esta palabra es para nosotros y va a ser para las siguientes generaciones, si el Señor Jesucristo pues tardara un tiempo, esta palabra va a ser también para esa siguiente generación de creyentes. Dice, así que hermanos, Pablo les ruega a los cristianos a vivir de cierta manera a la luz de lo que Dios hizo por ellos. Pablo está diciendo que la vida cristiana depende de las grandes doctrinas cristianas, pero bíblicas. La enseñanza de la palabra, hermano, es nuestra regla de vida. O sea, antes de ser cristianos, ¿qué sucedía con nosotros? Vivíamos por costumbres, vivíamos por tradiciones. Usted se acuerda, no sé, pero de donde yo vengo, de los pueblos, se acostumbra que cuando un niño nace, un niño o una niña, lo que sea, nace, pues les ponen fetiches, ¿verdad? En sus manitos, les ponen fetiches rojos, porque según la costumbre eso les espanta los males. Si es niña, pues les ponen ropita color rojo, porque eso les espanta los males. Así vivíamos, así muchos fuimos criados con esas costumbres que ¿quién se ha puesto a investigar el trasfondo de eso? Que alguien me diga, ¿de dónde surgieron esas creencias? Y así podemos enumerar cantidades de cosas. Y no digamos en el área social, en el área educativa, hermanos, venimos con unos trasfondos
que no sabemos a ciencia cierta de dónde salieron. Mas sin embargo, la Escritura es el libro de vida del cristiano como nueva criatura. Nos viene a dar también una forma de vida correcta. Desde un bebé hasta un anciano, la Biblia tiene la mejor guía de vida. Es el manual que debemos de seguir, pero seguirlo al pie de la letra. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Los romanos, posiblemente, me parece a mí, que la iglesia en Roma, los cristianos en Roma, iban a los cultos, decían ser cristianos, creyentes, pero tenían una forma de vivir que no iba de acuerdo a las escrituras. Por eso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, les dice: hermano, les ruego que no se dejen moldear por el mundo. O sea, ya no somos parte del mundo, del sistema de este mundo. Este mundo, dice aquí el verso que les leí, te quiere oprimir en el molde de ellos. Recuerde que el mundo tiene una forma de vivir, de actuar, de proceder. Y eso es un molde mundano. Y el mundo quiere moldearnos a él. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de moldearnos a la palabra. Debemos de moldear nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu a la palabra. El molde nuestro se llama Jesucristo. Ahí debemos de moldearnos y tomar la forma de Jesucristo. Oiga bien. Dice aquí también: por las misericordias de Dios. O sea que Pablo nos recuerda que hacemos esto debido a las misericordias que Dios nos mostró. Y que solamente tenemos la habilidad de ofrecernos a Dios mientras Él obra su misericordia en nosotros. Dios nos manda que hagamos esto y lo hace posible por nosotros. Las misericordias de Dios, hermano, son las que nos tienen aquí, las que nos han salvado. La misericordia. No calificábamos, mas sin embargo Cristo hizo que calificáramos por medio de su sangre, por medio de su sacrificio en la cruz. Pero quiero llegar a la parte donde explica aquí. Dice: presentéis vuestros cuerpos. Esto es importante. Presentéis vuestros cuerpos conectado con la idea de un sacrificio vivo. No estoy diciendo de que usted debe de clavarse en una cruz como hacen algunas tradiciones religiosas en la llamada Semana Santa, que se clavan en un pedazo de palo y creen de que eso es gran cosa delante de Dios. No. Presentéis vuestros cuerpos. Habla de un sacrificio vivo, agradable. Esto nos da a pensar en un servicio sacerdotal, o sea, de servir a Dios, de servirlo en adoración, de servirlo en obediencia. No de lacerarnos el cuerpo, como tienen algunas sectas que se sajan, se cortan para que salga sangre, y ellos creen que eso agrada a Dios. Dice, hablando espiritualmente, dice: nuestros cuerpos son traídos al altar de Dios. Cuando tú llegas de rodillas en oración, estamos presentando en un altar de sacrificio espiritual, porque tú te puedes arrodillar en tu habitación, como lo puedes hacer en el templo también, que es muy bueno y es muy necesario que nos arrodillemos en el templo, en la casa de oración, como también lo puedes hacer en un lugar donde tú sepas que puedes conectarte con Dios en oración, en la humillación a Él. Esto es mejor, dice aquí, ver el cuerpo aquí como una referencia de todo nuestro ser. Lo que sea que digamos acerca de nuestro espíritu, alma, carne y mente, sabemos que cada uno vive en nuestros cuerpos. Cuando entregamos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu van con Él, y esto es cierto. No podemos separar, óigame, no podemos separar nuestra alma, nuestro espíritu del cuerpo, porque aquí habitamos. Entonces, aquí no cabe ese término, hermano, ese término que no tiene sentido. Decir: Dios solo quiere mi corazón. O sea, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me pegue la gana. No, ese es un terrible engaño de Satanás. Es un terrible engaño de Satanás. Y hay mucha gente en diferentes congregaciones, y se lo digo esto con categoría y con la unción del Espíritu Santo, hermano. Aquí cabe el tema de los tatuajes. Aquí cabe el tema de las perforaciones que se hacen en el cuerpo, las
las modificaciones que se hacen en el cuerpo, y esta gente pretenden ellos dar a entender de que no pasa nada, Dios está agradado. Yo me puedo manchar, yo me puedo poner aquí Jesucristo mi Señor, me puedo poner aquí Jesucristo vive, y eso no molesta a Dios, más bien lo va a alegrar. Mentira del diablo. Nuestro cuerpo, hermano, debe de presentarse en sacrificio vivo, en obediencia a Él, en sumisión a Él. No nos pertenecemos a nosotros, somos propiedad de Cristo. Entonces, esta explicación me gusta y por eso la comparto. Dice, así como nuestra alma, nuestro espíritu, está en nuestro cuerpo, o sea, en nuestra carne, entonces de igual manera debemos, así como presentamos nuestra alma y espíritu en adoración, también debe de ir nuestro cuerpo. Presentéis vuestros cuerpos significa que Dios te quiere a ti, no solo tu trabajo. Puedes hacer todo tipo de trabajo para Dios, pero nunca ofrecerte a ti mismo. Y esa es una gran verdad. Debemos de estar presentes, espíritu, alma y cuerpo, en adoración. Debemos estar presentes, espíritu, alma y cuerpo, en obediencia. No podemos dar una obediencia mental nada más. No podemos dar una obediencia mental. Tenemos que hacerlo también completo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahora, ¿por qué mucha gente le cuesta entender este tema? ¿Por qué muchas personas tienen años en las iglesias, tienen años en las congregaciones y todavía sus vidas parecen como cualquier persona del mundo? Su proceder es un proceder a veces tan mundano como los mundanos, porque no han dado ese paso, hermano, de transformación. No han dado ese paso de obediencia a la palabra. Hermano, y a estas alturas como estamos, Cristo viene por una iglesia transformada por su Espíritu Santo y su palabra. Cristo no solo viene por gente que canta coritos. Cristo no solo viene por gente que escucha alabanzas en el radio o porque tiene sticker en su carro que dice Salmo 23. Cristo viene por gente, hermano, transformada por su poder, por su palabra, por su Espíritu Santo. Cristo viene por nuevas criaturas, pero no solo por nuevas criaturas intelectualmente hablando, mentalmente hablando, no, nuevas criaturas en todo. Que reflejemos que somos nuevas criaturas, que nuestro lenguaje refleje que somos nuevas criaturas con un nuevo lenguaje de fe. Oiga bien, sacrificio vivo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Las personas, y esto es algo muy tremendo, las personas del primer siglo, judíos y paganos, sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. El rogar que se hicieran sacrificio vivo era una imagen sorprendente. El sacrificio vivo debía ser traído vivo al altar. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando Moisés edificó el primer altar, como Dios el Padre había ordenado que se iban a hacer los sacrificios de los corderos, de los toros, de los palominos. Dice aquí, el sacrificio vivo debía de ser traído vivo al altar. No se permitía que el animal lo llevaran muerto, no, tenía que llevarse vivo. Y a eso se refiere Romanos 12, verso 1, que nuestra adoración, nuestra presentación, nuestros cuerpos, nuestro espíritu, nuestra alma, debe ser un sacrificio vivo. Debemos de llevar alabanza viva, adoración viva, hermano, una fe viva. O sea, Dios no acepta nada muerto, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y nuestro sacrificio debe ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. El sacrificio es vivo debido a que permanece vivo en el altar. Y así sigue. Aleluya. Luego que dice, santo, agradable a Dios. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y aceptable. El estándar para los sacrificios hechos a Dios bajo el nuevo pacto no es menos que el estándar del antiguo pacto. Un sacrificio santo y aceptable. Y en esta ocasión no quiero que me malinterpreten. No estoy hablando de ropa, de trapos, de cosas superficiales. Pero en el antiguo pacto,
En el altar que edificó Moisés y que luego siguieron los levitas, siguieron los sacerdotes, Dios fue bien detallista. Imagínense que hasta los calzoncillos de los sacerdotes, Dios ordenó de qué tipo de tela debían de confeccionarse, dándonos a entender que Dios es especial y que así como es especial y único, así debe de ser nuestra adoración a Él, nuestro sacrificio a Él. Dios tomó detalles y se los entregó a Moisés y le dijo: así, así, así deberá presentarse el sacerdote, así, así, así deberá presentarse el pueblo, así, así, así deberá ser la alabanza y el sacrificio y las ofrendas. O sea, no le podemos dar a Dios algo que se nos ocurra a nosotros así, de repente, no. Debemos de encajar en los gustos y deseos y ordenanzas de Dios. Y eso, hermano, hasta el sol de hoy debemos de mantenerlo. Aclaro, no estoy diciendo de que usted se va a tener que ir a comprar un efod que usaban en la antigüedad, donde los sacerdotes se ponían, ¿verdad?, aquellos grandes vestidos, aquellos grandes túnicas, y se ponían el efod en el pecho con las 12 piedras que representaba cada una las tribus. No, hermano, o sea, por favor, no lleguemos a la chabacanada. Estoy hablando de que si en esos términos Dios ordenó detalladamente el vestuario, hoy no debemos de desviarnos en la manera como debemos de presentarnos delante de Dios también. No es a como se nos ocurra, no es a como el mundo nos quiera dirigir, hermano, que porque alguien en un escenario mundano se presentó con camisas de tirantes, ¿verdad?, enseñando sus carnes, así yo pues también me voy a presentar. De ninguna manera. Porque si tenemos la capacidad, como decimos, de prepararnos espiritualmente, debemos de tener también la capacidad de prepararnos físicamente, con un atuendo adecuado, ¿me entiende?, con una apariencia adecuada que refleje en armonía a qué Dios estamos sirviendo. La forma como yo me presento delante de usted, la forma como yo me presento delante de una congregación, refleja la armonía, o sea, cómo yo estoy viendo a Dios y cómo yo entiendo que Dios dice en su palabra que debo de servirle. Entonces, mi forma de hablar, mi forma de vestir, hablan también del Dios a quien yo sirvo, amo, respeto y doy a conocer a través de mi vida. Espero que me esté entendiendo. Santo, agradable a Dios. En el Antiguo Testamento, cada sacrificio debía ser santo y agradable a Dios. Dice Levítico 1:10 que si traían un macho cabrío, debía de ser sin defecto. Un macho sin defecto, dice, lo ofrecerá en sacrificio. Y si hubiera en él defecto, por ejemplo, si fuere ciego o si cojeara o hubiera en él cualquier otra falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Y eso está en Deuteronomio 15:21. Deuteronomio 15:21 dice: y si hubiere en él tacha, o sea, defecto, ya sea que viniera ciego o que cojeara o cualquiera falta, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. Entonces, de igual manera, quizás hoy no efectuamos ese tipo de sacrificios de animales, pero sí le traemos a Dios sacrificios de alabanza, sacrificios de obediencia, sacrificio de adoración, como también sacrificio al predicar su palabra. Yo debo de esmerarme de traer un mensaje bíblico totalmente y que se entienda, que la gente pueda recibir tal cual la palabra está escrita. Eso también requiere sacrificio. No venir a hablar mis ideas o venir a hablar lo que a mí me parece, sino lo que Dios dice en su palabra. Sigue diciendo aquí: la idea de un olor grato para Jehová casi siempre está unida con la idea de una ofrenda hecha en el fuego. Hay un ardor en este asunto de un sacrificio vivo. Somos olor fragante, dice, hasta hay un grupo, me parece que hay un grupo de alabanza que así se llama, olor fragante.
Y luego dice culto racional. La antigua palabra griega para racional, dice aquí, es lógicos. Lógicos. En Primera de Pedro 2:2 dice, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Oiga bien, la palabra nos hace crecer. Así como en lo natural, un bebé recién nacido necesita, pero vitalmente, de la leche materna, del pecho de su mamá, así nosotros, desde que nacemos en Cristo, somos nueva criatura, necesitamos vitalmente también alimentarnos de la palabra del Señor, de la Biblia, no de otra cosa. Porque si lo hacemos, estaríamos consumiendo algo adulterado. Y ese es uno de los grandes problemas hoy en día, hermano. Ese es uno de los grandes problemas. Que queremos darle a la gente una porción de la Biblia y queremos darle a la gente otra porción de nuestras ideas. Queremos enseñarle a la iglesia una partecita de la Biblia y queremos hablarle a la iglesia otra parte de lo que escribió alguien por allá que no sabemos ni quién es, ni el testimonio, si realmente lo que está diciendo tiene base bíblica. Entonces hay mucha mezcla, hay mucho adulteramiento. Hay mucho adulteramiento, hermano, en los altares. Entonces, por eso hay mucha gente disparada por un lado y por otro, hermano. Y eso está afectando al pueblo de Dios. Eso está afectando. Entonces, por esa razón, las personas no estamos haciendo lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Porque de repente tuvimos un maestro que nos mal enseñó. Nos metió un poquito de la Biblia, pero nos metió otro poco de lo que dijo fulano de tal. Hay una secta que tiene su sede aquí en el estado de Utah. Yo estuve viviendo por cerca de 3 meses en esa ciudad. Ahí tienen su sede. Es una secta que ellos pues dicen que tienen la Biblia, pero le dan más realce aún su libro, ¿verdad? Que escribió su dirigente, ¿verdad? Y que ellos están basados en eso. Entonces, ahí esa gente está súper adulterada. Están súper adulterados. Entonces, ¿hacia dónde van ellos? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su destino? Pues el cielo no es. La presencia de Dios no es. Porque nadie consumiendo un producto adulterado, hermano, va a poder vivir. La Biblia nos manda a que consumamos la palabra. Lo dice Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos, dice, la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. El crecimiento saludable, espiritualmente hablando, lo da el consumir la palabra exclusivamente y solamente la palabra de Dios. Yo no necesito otro aditivo, yo no necesito otra mezcla más que la palabra. Si alguien habla y habla la palabra, pues bienvenido sea. Si alguien predica y predica la palabra, pues bienvenido sea. Pero si ya otra persona viene con cuentos, si otra persona viene con leyendas, si otra persona viene con mitos, si otra persona viene con costumbres, si otra persona viene con cosas que no encajan en este santo libro, pues no pasará. Es desechado en el nombre de Jesús. Entonces sigue diciendo esta explicación en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena. La buena voluntad de Dios. ¿Cómo más es la voluntad de Dios? Es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué yo voy a buscar la voluntad de Dios en otra cosa que no sea su palabra? No estaría encajado en la voluntad de Dios, estaría encajado en la voluntad de otra cosa, de otra persona. Ya lo he dicho en otros mensajes. Hay personas, supuestamente dicen ser cristianas, pero que le dan más importancia a lo que dice su apóstol
que lo que dice la Biblia. Usted quizás le está hablando de la Biblia y ellos le contestan, no, hermano Freddy, pero es que como dice mi apóstol, como dice mi padre espiritual, y defienden a capa y espada lo que dijo don fulano, y no lo que está escrito en este santo libro. Entonces esa gente no sé a qué cielo pretenden ir. ¿Será que su apóstol o don fulano tiene algún arrebatamiento aparte del arrebatamiento que Cristo va a hacer a su iglesia? ¿Será que don fulano, don apóstol fulano mengano, tiene algún paraíso aparte al que el Señor nos tiene? Una nueva Jerusalén a la que el Señor nos ha prometido según Apocalipsis. Tenemos que tener demasiado cuidado en esto. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Roma. Dice, no os conforméis a este siglo, al sistema de gobierno de este tiempo, sino transformaos, una transformación. Es lo que necesitamos los creyentes, los cristianos, los predicadores, una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Es la única manera que podemos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. De lo contrario, estaríamos patinando en el error, y no avanzaríamos, sino que más bien estaríamos estancados o detenidos. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esto? Aquí el apóstol nos advierte que el sistema del mundo, y siempre lo he dicho yo, no estoy hablando del planeta Tierra, sino del sistema del mundo, el sistema que gobierna este mundo, que es pecaminoso, que es anticristo, que es antibíblico. La cultura popular y la manera de pensar que está en rebelión contra Dios, tratará de conformarnos a su patrón, a su forma de ser y de pensar impío. Y es a ese proceso debemos de resistirnos. Hermano, ¿cuánto debemos de saber los predicadores? Que hay una fuerza diabólica, mundana, que nos jala, que nos atrae, que nos seduce. Por eso es que cuando usted mira una predicación, hermano, y hay gente que dice, ay, hermano, no haga comparaciones, porque las comparaciones son malas, porque los tiempos cambian, que no sé qué. No. Dios es el mismo, su palabra es la misma, su forma de obrar y de actuar es la misma. Lo que cambiamos somos nosotros, y muchas veces hay gente que cambia, pero para mal. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si usted mira, y lo puede hacer en YouTube usted lo puede hacer. Usted mire una predicación, voy a mencionar nombres, mire una predicación del siervo evangelista Gille Ávila. Mire una predicación de ese varón. Mire los escenarios en los que él predicaba. Observe bien su vestuario. Observe bien los mensajes. Póngale atención a las predicaciones de ese varón. Y luego véngase a los predicadores del 2000 para acá. Los superapóstoles, los superungidos. Escúcheles el mensaje. Si mencionaran a Jesucristo tanto como se mencionaran a sí mismo, hermano, serían verdaderos siervos de Dios. No todos, obviamente, pero sí una cantidad de predicadores del 2000 para acá. Del 2000 para acá. Busque los predicadores que han sido sensación. Escúchelos hablar. Hablan más de ellos mismos. Hablan más de sus propios alcances, de sus proyectos, de sus sueños. Allá cuando se acuerdan mencionan a Jesucristo. Allá cuando se acuerdan mencionan el infierno. Allá cuando se acuerdan mencionan que está escrito en la carta a los Hebreos, para todo ser humano, para todo hombre, que debemos de morir y luego el juicio. Allá, a las cansadas mencionan eso. De ahí solo hablan, hermano, de sus proyectos, de sus placeres,
de sus deseos, y te hablan de que tú debes de superarte como ser humano, que tú no debes de ser pobre, que tú no debes de padecer, que eso es del diablo, que tú debes de vivir de risa en risa, de carcajada en carcajada. Y hermano, usted haga las comparaciones. Tómese el tiempo, busque predicaciones de G. Ávila o de Jorge Rasky o de Carlos Anacondia, de esos predicadores. Y si no, váyase a la Biblia. ¿Cómo era la predicación de los apóstoles? ¿Cómo era la predicación del propio Señor Jesucristo? ¿Cómo era la predicación de Juan el Bautista? Que tuvo un ministerio aproximadamente de 6 meses, pero fue el que le preparó la entrada al Señor Jesús aquí en la tierra. Y nosotros, la iglesia, que según la Biblia estamos preparando el regreso del Señor Jesús, ¿cómo están nuestros mensajes? ¿Cómo están nuestras declaraciones? Entonces, a eso se refiere, hermano. Debemos de transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No nos conformemos a este siglo, al sistema de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo opuesto a ser conformados a este siglo. O sea, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento es lo opuesto a ser conformado a este siglo. Usted y yo debemos de exigirnos a nosotros mismos a cada día someternos al molde, pero de la palabra, no al molde de este mundo. Porque usted habla con un supuesto cristiano en su congregación y usted lo va a escuchar hablar como habla el mundo, porque están moldeados al mundo. Cristianos hablando más de política mundana que de Cristo. Cristianos hablando más de la farándula mundana que de Cristo. Cristianos hablando más de dinero o de posesiones materiales que de Cristo. Entonces, eso me da a entender de que esa persona está moldeada a este sistema. Pero el que está moldeado o transformado, mejor dicho, por medio de la renovación de la palabra, habla de Cristo. Habla de escapar de lo que viene a esta tierra, a los moradores de la tierra. Habla de las bodas del Cordero. Habla de la misericordia de Dios. Habla de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Pero eso no viene por suerte. Eso no viene porque el pastor me puso las manos en la cabezota. No. Eso viene por un deseo y una intención diaria. Y una práctica diaria. No es por oír un mensaje cada 8 días. No es porque vino el evangelista de allá, de otro estado, de otro país, y me puso la mano, y me echó agua, me echó aceite, me echó leche, me echó sal, me echó vino, me echó no sé qué más usan, ¿verdad? Me puso un trapo color rosado, me puso uno azul, y que ahí sí, entonces mi mente va a cambiar. No, hermano. No, eso no va a ser así. No lo dice la Biblia. La Biblia dice que debemos de someternos voluntariamente a la palabra. Debemos exponernos a la palabra. ¿Cómo? Meditando. ¿Cómo le dijo Dios a Josué? En Josué capítulo 1, versículo 8 y 9, si no me equivoco, dice: meditarás en ella. Este libro de la ley estará de continuo en tu boca. Meditarás en ella de día y de noche. De día y de noche meditarás en ella. No solo bastaba de que Josué fue el pupilo de Moisés. Usted pudo haber andado a la par de Gille, usted pudo haber andado a la par de Maldonado, usted pudo haberle cargado los pañuelos a Harrigan, usted pudo haber lo que haya hecho, hermano. Eso no lo hace calificar por haber caminado, no, sino que lo hace cuando usted se expone, cuando yo me expongo voluntariamente, personalmente, a la palabra, al Espíritu Santo, hermano. Pero hoy hay mucha gente que quiere impresionar con sus títulos en la pared y dice ahí en letras doradas: egresado de la Universidad Teológica del apóstol fulano de tal, egresado como doctor en divinidad, en teología, de la Universidad
del apóstol interplanetario, hermano. Y ya solo por eso, wow, tiene impresionado al diablo. Tiene impresionado a los demonios con ese cartón ahí pegado, hermano. Y su vida más llena del mundo que de Dios. Hermano, esto, aquí no es de impresionar a alguien, hermano, con un atuendo. Aquí no es de impresionar a alguien con un gafete. Aquí no es de impresionar. Mira, Dios se nos tiene que meter adentro. Así de sencillo. Dios, el Espíritu Santo, se nos tiene que meter adentro para poder obrar maravillas, señales, prodigios, milagros y moverse con poder y autoridad. Se nos tiene que meter adentro Dios. ¿Y de qué forma lo vamos a lograr? Consumiendo la palabra, porque la palabra es Dios. Las palabras que yo os he hablado, dijo Cristo, son espíritu y son vida, son poder, son autoridad. Pero mucha gente, hermano, consume más lo del mundo y pretenden que al pararse en un altar, Dios está obligado a descender y hacer lo que ellos ordenen hacer. No. Por eso es que echan mano del show, por eso es que echan mano de manipulación, por eso es que algunos se atreven hasta a contratar gente para que se hagan pasar por enfermos y que luego salgan corriendo diciendo, sí, Dios me sanó por el fulano. Hasta eso, hermano, hay una infinidad de cosas que solo Dios sabrá cómo va a calificar a este tipo de personas. Transformaos por medio de la renovación. Los cristianos deben pensar de una manera diferente al mundo. Debemos de actuar de una manera diferente al mundo. Yo no quiero conformarme a este mundo. Esa debe de ser nuestra ideología. Yo no quiero conformarme a este mundo. Yo quiero ser transformado. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago, hermano Freddy? Ahí está, Romanos 12:2. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El problema con muchos cristianos es que ellos viven basados en sentimientos y emociones. Muchos cristianos viven basados en sentimientos y en emociones. La gente quiere sentir. La gente quiere emocionarse, pero no quieren a Dios por dentro. No quieren consumir la palabra, no quieren humillarse ante Dios, dejar que sea el Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo es más que un escalofrío. El Espíritu Santo es más que caer de espaldas. El Espíritu Santo es más que llorar. Todo lo que he mencionado puede ser efecto de un toque de Dios, pero Dios es más que eso. Dios se manifiesta cuando tú cambias, cuando yo cambio, cuando mi manera de vivir es diferente a la del mundo, cuando vamos contra la corriente del mundo. Ahí realmente somos cristianos de verdad. La vida basada en sentimientos dice, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento en cuanto a mi trabajo? ¿Cómo me siento en cuanto a mi esposa? ¿Cómo me siento en cuanto a la adoración? ¿Cómo me siento en cuanto al predicador? Esta vida de sentimiento nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. Usted ha escuchado personas en las iglesias que dicen, ay, este culto no estuvo poderoso. No, en este culto no se sintió a Dios. ¿Y por qué, hermano? Es que no cantaron aquella alabanza que tanto me gusta a mí. Cuando cantan esa alabanza sí se siente el poder de Dios. Dios mío, usted se ha de reír, hermano, pero en esas condiciones está mucha gente. Que porque no cantaron la canción que a él o a ella le gusta, no se sintió a Dios entonces. Hermano, qué triste, qué vergonzoso decir que somos hijos de Dios viviendo de esa manera. O hay gente que cuando se trae un predicador invitado es que va. Pero cuando está el pastor ahí de la iglesia, no le gusta ir. O si ya va predispuesto pues a quejarse, a murmurar,
a veces hasta estorbar a aquel que está poniendo atención, porque no tiene fe en que el pastor puede ser usado por Dios, como también puede ser usado alguien que viene de afuera y que a veces ni se sabe cómo es el testimonio del que viene afuera. A veces, no estoy diciendo de que todo el que viene de invitado es carnal y mundano, no, pero han pasado situaciones de que han habido ocasiones donde se han traído personas invitadas, predicadores invitados, y más bien han llegado a contaminar la congregación del Señor. Entonces, una vida basada en sentimiento, hermano, debe de ser renovada por el poder de la palabra. Oiga bien, la vida, ahora mira la diferencia cuando renovamos nuestra mente por medio de la palabra. La vida renovada es una Biblia basada en hechos. Y esta vida dice, no me des tu teología, solo dime qué debo de hacer. Mire, no me des tu teología, o sea, no me des teoría. Enséñame cómo debo de hacer. Dame los 4 puntos para esto y las 7 claves para aquello. Eso es lo que traen los teólogos. 7 puntos para esto. 7 puntos para aquello. Esta vida de ocupación nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. Dios nunca está en contra, oiga bien, Dios nunca está en contra de los principios de sentir y hacer. Él es un Dios de sentimientos, claro que sí, Él mismo los puso, pero no quiere que vivamos por sentimientos. Sentimientos poderosos y apasionados, y nos ordena a ser hacedores de la palabra. Sin embargo, los sentimientos y las acciones son fundamentos insuficientes para la vida cristiana. La primera pregunta no puede ser cómo me siento o qué puedo hacer. Más bien debe de ser qué es verdad aquí. Ahí es donde quiero llegar. Cuando tú oigas un mensaje, una predicación, no es para que tú sientas o para que tú hagas, sino para que nos preguntemos qué es verdad aquí, qué está encajado en la Biblia, en todo lo que está diciendo el hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ese mensaje? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de lo que estoy escuchando? Y eso traerá transformación a tu vida y a tu entorno. Transformaos, termino con esto. Esta es la antigua palabra griega metamorfo. Es una palabra griega antigua que viene de la palabra metamorfo o metamorfosis, como lo conocemos, la cual describe un cambio. La misma palabra es utilizada para describir la transfiguración de Jesús, según Marcos capítulo 9, versículo 2. Esta es una transformación gloriosa. El único otro lugar en donde Pablo utiliza esta palabra, transformaos, es en 2 de Corintios 3:18, y se la voy a leer. Dice 2 de Corintios 3:18, empero nosotros todos, con cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Oiga bien, esa es el otro versículo. Y recuerdo que mi hermano Daniel leyó este texto en el primer programa de transformación que tuvimos hace 3 años. 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Para Pablo, esta transformación y renovación de nuestras mentes sucede mientras vemos el rostro de Dios, pasando tiempo en su presencia, en su gloria. O sea, hermano, quizás usted querrá una explicación más simple, y siempre lo hemos dicho. La iglesia del Señor, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, que somos cada creyente, entre más tiempo estemos expuestos a Dios, a su presencia, en oración, en quebrantamiento, y en la lectura y en el estudio de su palabra, seremos más como Jesús. Seremos más como Jesucristo. Y estaremos agradando más al Padre. No se trata de lo que siento emocionalmente, o no se trata de lo que hago materialmente.
Porque hay gente que es buena, es bondadosa. Hay gente en las iglesias que son dadivosos, pero su vida espiritual es un desastre. Y aquí no es, hermano, por cuanto hagamos, está bien. Si Dios te mueve a dar, a compartir, hermano, y es Dios, pues eso está perfecto. Pero algunas personas lo hacen como para quedar bien, como que para calmar su conciencia, porque saben que no están agradando a Dios legalmente. Pero cuando ya somos transformados, renovados, cuando nos exponemos a la presencia de Dios, hermano, tenemos el discernimiento espiritual, entonces Él mismo nos va indicando cómo vamos avanzando. Y si nos hemos detenido, Él nos advierte también a través de estos mensajes. Y nos dice, ¿qué pasa? ¿Te has detenido? ¿Te has conformado al sistema de este mundo? ¿Estás hablando como el mundo habla? ¿Estás pensando como el mundo piensa? Y se te encienden las luces de alerta para que hagamos las correcciones. Damos gracias al Señor por estos 3 años. Y si el Señor pues nos diera más tiempo en esta tierra, vamos a seguir proclamando este santo evangelio. Dios bendiga la vida de mi amada esposa que está compartiendo, a mis hijos queridos. Y si el Señor me permite conocer mis nietos, pues los vamos a encarrilar también en el camino del Señor. Y lo mismo yo le invito a usted. Agarre su familia, los que están más cerca, sus hijos, su esposa o su esposo, sus padres, y sometámonos a Dios. La tierra tembló en Turquía, en Siria. Todavía no terminan de contar los muertos. Yo le decía a un compañero aquí de donde vivimos, porque él estaba un poco afligido, me dice, mire hermano, más de 7,000 muertos y esto que el otro. Le digo, bueno, da pesar. Nadie, yo creo que esté en sus cabales, se va a alegrar de la desgracia de otro. Da pesar, le digo, pero el problema no es morirse, hermano. Si está escrito para el hombre morir una vez y luego el juicio. Nos podemos morir de viejos, nos podemos morir de alguna enfermedad como Eliseo, no sé cuál es el problema. Los cristianos también nos podemos enfermar, hermano. Eliseo murió de una enfermedad. Lázaro, aquel que Jesús contó de Lázaro y el rico, murió enllagado, ¿verdad? Enfermedad, pero alcanzó salvación. Entonces el problema no es morirse, el problema es dónde pasarás tu eternidad. ¿Dónde será el lugar donde tu alma va a peregrinar eternamente? Eso lo decides o lo decidimos ahorita en vida. No importa si es en un terremoto, en un incendio, ahogados, de viejos, en un avión, no importa. Es que no es el lugar ni la forma como moriste. Es a dónde va a ser tu despertar eterno. Aquel hombre de esa historia que Jesús contó, dice que murió y fue sepultado, pero cuando despertó en una llama. Despertó en una llama de sufrimiento. Mas sin embargo, Lázaro despertó en el seno de Abraham. Entonces el problema no es morirse. Nos podemos morir mañana o cuando el Señor diga. Y el problema no va a ser ese, el problema va a ser tu eternidad. Y nosotros en la iglesia estamos esperando el arrebatamiento. El mismo apóstol Pablo lo esperaba. Pero esos no eran los planes del Señor. Murió decapitado, pero hoy está en la presencia del Señor. Entonces yo le digo, esta tierra va a seguir convulsionando. Y más porque la Biblia dice que como mujer que está a punto de dar a luz, las mujeres que me están viendo y escuchando y que han tenido sus hijos, saben mejor que nadie que cuando vienen las contracciones, el dolor va a un aumento. Comienza leve, luego más fuerte, más fuertecito. Y cuando ya va para afuera ese bebé, el dolor es terrible. Entonces, así compara la Biblia así compara los tiempos que estamos viviendo como mujer de parto. Así que estos movimientos telúricos van a ir en aumento. No sea usted un cristiano sorprendido porque entonces no conoce la Biblia. Lo que nos debe de hacer esto es estar más apegados a la presencia de Dios para que nuestro oído esté limpio y agudizado para escuchar la voz cuando diga, iglesia, sube acá.
y nos vamos. Padre, gracias. Te amo y tú lo sabes mejor que nadie. Te amo. Gracias por Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu santa palabra, por tu sangre. Gracias por el ministerio que nos has dado en amor y misericordia. Te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje. Te pido que nos ayudes como siervos de Dios a seguir predicando tu palabra sin ponerle ni quitarle. A dar de lo que tú nos has dado en gracia y misericordia. A no ser comerciantes del evangelio, sino que dar por amor, como Cristo se dio por amor. Así nosotros dar este mensaje santo por amor. Bendice Dios a todos los hombres y mujeres de Dios en el mundo entero, que cada día estamos al pie de la cruz diciendo: Cristo viene, Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene, cambia tu vida, cambia tu mente, cambia tu vida, tu ser, y cambiará tu entorno. Padre, oro por las familias, oro por los hogares, oro por los matrimonios en esta noche, oro por las viudas, por los huérfanos, oro por los mandatarios, oro por las personas que han perdido sus hogares, sus casas por alguna tragedia, oro por aquellas personas que están endureciendo su corazón para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio. Oro por la iglesia de Cristo para que nos bañes con tu fuego y con tu Espíritu Santo, el fuego que da vida, el fuego que quema toda la impureza. Báñanos, sumérgenos, Señor, cámbianos, transfórmanos a la luz de tu palabra. Dios, levanta predicadores según el corazón del Padre. Levanta pastores conforme al corazón del Padre. Levanta evangelistas conforme al corazón del Padre. Levanta misioneros, hombres y mujeres, siervos y siervas conforme al corazón del Padre. Y que tu pueblo estemos apercibidos, que tu pueblo estemos preparados, listos para recibir al amado que viene por nosotros. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te pido por esta casa donde estoy, por la hermana Lisette, por Adán, por José. Te pido, Señor, por esta ciudad de Austin, Texas, por esta nación de Norteamérica, Señor, que yo sé que han habido tantas profecías acerca de esta nación, Padre. Te pido, Dios, que despiertes a tu pueblo en esta nación. Yo sé que habemos cristianos que amamos tu presencia. También hay gente tibia. También hay gente, Señor, que están oponiéndose al evangelio. Te pido que tu misericordia, Señor, arrope esta nación y que venga tu gracia, Señor. Y si así como abunda el pecado en esta nación, en Europa y en todos lados, sobreabunde tu gracia por misericordia, Señor, para que el hombre, la mujer, el ser humano, procedamos al arrepentimiento. Señor, gracias por estos 3 años. Gracias por cada transmisión que hemos podido hacer. Tú mejor que nadie sabe con qué motivo, corazón lo hemos hecho, Dios mío. Y si hemos fallado, perdónanos. Si hemos cometido algún error, perdónanos, Señor. No somos perfectos humanamente. Sabemos que tenemos limitaciones. Por eso cada día nos rendimos al Espíritu Santo, aquel que va perfeccionando en nosotros su obra. Padre, gracias por cada hermano que ha compartido, Dios, que esta palabra vuele por estas redes sociales. Y en el nombre de Jesús, que muchos crean en ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén, amén. El Señor les bendiga. Me tomé un poquito más de tiempo, pero valió la pena. Yo sé que la palabra ha venido y ha caído en buena tierra. Dios bendiga a mi hermana Alba Tinoco, a mi querido pastor Arturo García. Dios me lo bendiga, pastor. Gloria al Señor. La palabra es de Cristo. Adalberto Quiroz, Dios me lo bendiga. Santo, aleluya. Aleluya. A todos los que han estado conmigo, acompañándome en esta transmisión, Dios me lo bendiga. Dios te bendiga, querido hermano Daniel. Dios te use este próximo sábado. Ojalá no se vaya a ir la energía ahí donde estás tú. Dios te use poderosamente. Yo sé que hay un depósito tremendo de palabra en tu vida. Dios bendiga el fruto del vientre de Mari también. ¿Verdad? Que Dios te dé ese gozo, esa dicha de poder seguir conociendo tu descendencia. Que yo sé que nuestra descendencia vienen con esa marca y esa promesa del Padre de que van a ser siervos y siervas de Cristo, obedientes a su palabra. Dios bendiga a mis hijos una vez más, a mi esposa, mi hogar, mi matrimonio. Dios nos prospere, Dios nos ayude para consolidar ese propósito y ese llamado como familia. A todos ustedes les amamos y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Cristo y por amor a las almas. Así que les invito para el próximo sábado. El horario ahí se va a estar avisando, a veces por la mañana o por la noche,
pero que la palabra va a ir en el nombre de Jesús.